En el día de ayer se presentó algo que yo no tenía conocimiento que se había medido alguna vez, que es el índice de precios para los estudiantes. Digo, me parece que es algo interesante y me parece que se ha arrojado un dato que es bien preocupante, y es que de un sueldo mínimo vital y móvil, un estudiante gasta el 47% del presupuesto, es el 47% sin contar un alquiler, porque generalmente todo aquel estudiante que viene del interior, obviamente en algún lugar tiene que dormir, digo, ¿no?, durante el ciclo lectivo. Bueno, esta fue una presentación que, dije bien, se hizo en el día de ayer. Está con nosotros Agustín Heroles, que es coordinadora nacional, ellos son del Movimiento Universitario Sur, y también está Leandro Carnelli, que es coordinador sur de la Universidad de Buenos Aires. ¿Se había medido esto alguna vez? No, justamente una de las cuestiones es que no contamos con índices tampoco en el sector universitario. Hay algunas estadísticas respecto a la deserción estudiantil, pero que son de organismos internacionales, y mucho menos respecto a la situación económica y el gasto que implica estudiar en la universidad pública. Fue esa una de las motivaciones para siendo construir... que la universidad es gratuita, digo, tenemos ese dato que no es menor, ¿no? Seguramente tiene que ver con eso. Si se publicaran esos índices, quedaría claro que no es gratuita. Sí, un poco lo que viene a demostrar de alguna manera este índice es que en un país donde se dice que la educación es pública y gratuita, eso es muy relativo cuando vemos que estudiar implica un costo, como bien decías vos, del 47% del salario mínimo vital y móvil, que recordemos que para este primer cuatrimestre del 2016 es de 6.061 pesos, y si a ese 47% le sumamos el costo del alquiler, estamos hablando de casi un sueldo mínimo vital y móvil entero. Sí. Además, tengamos en cuenta... ¿qué es lo que ustedes contemplan en este presupuesto, en este índice de precios? El índice, como te decía, es 47% del salario mínimo. ¿Qué contemplaron ustedes, digamos, para armar ese? Hay una canasta básica estudiantil, como la denominamos en este informe, que está compuesta por el transporte y la alimentación vinculados a la cursada del estudiante y los materiales de estudio, por supuesto. Esa es la canasta básica. Nosotros tomamos como referencia dos carreras que de algún modo son como dos extremos: ciencias sociales y humanísticas por un lado, donde los materiales de estudio son mayormente apuntes, bibliografía, y carreras de arquitectura y diseño, en donde además de la bibliografía, por supuesto son carreras que tienen cierta especificidad técnica y requieren materiales más costosos. Entonces, esos son un poco los dos. Claro, esto es un promedio, digo, es decir, después tiene que ver la carrera, cada carrera, digamos, tenés otro tipo de materiales, posiblemente. Es un promedio teniendo básico, en cuenta digo, la carrera y teniendo en cuenta también la universidad, porque hay que decir que este índice está realizado en 6 universidades nacionales. ¿Qué son cuáles? Son además de la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, de Mar del Plata, de Córdoba, Tucumán, y la Universidad Nacional del Nordeste, que está en Chaco. Que está bueno, ¿no? Porque en esta medición vos tenés universidades donde de muchos otros lugares se dirigen, es decir, muchas universidades que por ejemplo la de Córdoba, sabemos que muchos se dirigen de otras provincias a estudiar determinadas carreras, y ahí tenés un costo adicional en todo esto. Exactamente, el 54% de los estudiantes que estudian en la Universidad Nacional de Córdoba proviene o del interior. ¿El 54%? El 54%, Mirá. más de la mitad. Ajá. Provienen o del interior de la provincia o de otras provincias. Eso hace que la incidencia del alquiler sea mucho más alta, o sea, estamos pasando el sueldo mínimo. Venimos reclamando que haya una regulación para los estudiantes que alquilan, especial, atendiendo a esa necesidad, esa situación, para favorecer que puedan ingresar, permanecer y egresar. Bueno, en Tucumán también, en La Plata, que es como una ciudad universitaria. Sí, claro. Más allá de las diferencias, en cada universidad hay cuestiones como el transporte, el alquiler, la comida, que te marcan la ausencia de políticas públicas para bajar ese gasto y también el lucro que se genera alrededor del estudiante como consumidor. Hay que decir que muchos estudiantes trabajan, pero que otros no, otros son los padres los que sustentan, lo bancan de alguna manera hasta que pueda recibirse. Ahora, claro, es la primera medición, pero la pregunta sería, ¿qué pasaba el año pasado? Digo, porque el sueldo mínimo vital y móvil era el mismo, digo, ¿qué incidencia tenía, teniendo en cuenta que de enero hasta acá todos los precios han tenido, ¿no? Sin tocar la energía, pero todos los precios han tenido aumento. Por supuesto.
De hecho, como mencionaba antes, uno de los rubros en los que hubo un aumento muy grande es en el transporte, que compone esta canasta básica estudiantil, y por eso hay una serie de... el aporte que nosotros buscamos hacer con este indicador es dar un sustento fáctico o estadístico, si se quiere, a una serie de reclamos que por un lado son históricos del movimiento estudiantil, pero que por otro lado, en este contexto, con la inflación, con los tarifazos, se vuelven como una medida necesaria y urgente para evitar la deserción del sistema educativo, y el sistema educativo universitario sobre todo. La necesidad de implementar, por ejemplo, a nivel nacional, el boleto educativo gratuito para los estudiantes. Nosotros en este informe hicimos un análisis de cómo eso impactaría, dependiendo la región, la universidad, tendría un impacto de entre el 25 y hasta casi el 40% en la reducción de los costos. Estamos hablando de una sola medida. Otro caso es el hecho de que se puedan implementar comedores estudiantiles. El boleto estudiantil, ¿no? Digo, que uno dice, ¿por qué no lo aplican? Por ejemplo, en La Plata hay reclamos que se vienen haciendo, se dice que no hay presupuesto. Digo, ¿por qué no se aplica a nivel nacional esto? Claramente hay una, y así lo ha dicho el ministro Bullrich, hay una decisión de no destinar presupuesto a este tipo de políticas, y sobre todo, particularmente desde tanto la gobernación de la provincia de Buenos Aires como desde el Ministerio de Educación Nacional, que esta no es la prioridad, particularmente con el boleto educativo. Y nosotros, con este indicador, de alguna manera venimos a demostrar que sí, que si se quiere evitar que los estudiantes que actualmente están estudiando en la universidad permanezcan y que incluso otros puedan acceder, sí se trata de ¿Tienen datos ustedes si algunos estudiantes han tenido? Porque, a ver, si un padre, digamos, banca al hijo que está estudiando, que va a estudiar a algún lado, y estamos hablando de que básicamente más de 3.000 pesos se le va solamente en esto, digo, le falta el alquiler, le falta por ahí los traslados. Estamos hablando de que un padre tiene que, hoy por hoy, para que el hijo pueda estudiar en otra localidad, entre 8.000 y 10.000 pesos. Pero básico, digo, ¿no? Si no tiene un trabajo. ¿Hubo gente que ha dejado de estudiar ya a esta altura? Sí, ¿Tienen claro. registro de eso? Hay, como te decía, estadísticas de organismos internacionales que hablan de que solamente el 23% de los que ingresan a las universidades nacionales se recibe. Sí, eso está claro, digo, pero si han tenido este año, digo, que hay gente que dijo, no, bueno, la verdad que empezó por ese contexto. No eso es seguir. lo que él decía, que nosotros palpamos en la cotidianeidad, en las facultades donde estudiamos, en nuestros centros de estudiantes, la demanda, por ejemplo, de becas de apuntes que damos a algunos centros de estudiantes es cada vez mayor. Por ejemplo, acá en Psicología de la UBA este año es más del doble. Se daban 600 becas y este año 1.400. Claro. La necesidad de un boleto educativo se hace más urgente aún con este último aumento y con la situación social en general. Los tarifazos no solo repercuten en el funcionamiento de las universidades, como ya se sabe, para poder pagar la luz, el gas, sino también en la vida cotidiana de estudiantes y docentes. Eso se palpa todavía. Para hablar de cómo impacta en la deserción en este cuatrimestre, no nos animaríamos a tirar, pero como lo anterior que vos preguntabas, ¿por qué no se toman estas medidas como el boleto educativo, no? Hay una cuestión de voluntad política que es clara cuando uno ve las reacciones del ministro de Educación ante las enormes movilizaciones que vienen habiendo con este reclamo, por ejemplo, entre otros. Son cada vez más las movilizaciones que se hacen en este sentido, y el ministro dice que es una cuestión política. Y bueno, nosotros además de decirle que tenemos derecho a hacer política y que tenemos una discusión política, por ejemplo, en este punto, hacia dónde van los recursos, porque el gobierno viene favoreciendo algunos sectores o ayudando a algunos sectores de la economía, con subsidios, sacando retenciones, y no viene tomando ninguna medida más que una partida para que la UBA pueda pagar la luz y el gas. O sea, nos parece como algo muy básico y que habla de esa no voluntad política de favorecer la educación pública, que en Bullrich también ya lo conocemos en la ciudad en ese sentido. Gracias por haber venido. Muchas gracias a usted.